presenta. A ver, ponga sus diapositivas. Listo. ¿Se ven las diapositivas? Yo sí las veo, sí las veo. Ya, listo. Entonces, ya. Buenas noches, compañeros, doctora. Voy a hablar sobre Wake Up Stroke. Entonces, el Wake Up Stroke es un subgrupo de los accidentes cerebrovasculares isquémicos agudos, caracterizados porque los pacientes van a ir a acostarse a dormir sin presentar ninguna sintomatología neurológica. Sin embargo, en la mañana siguiente van a despertar presentando esta sintomatología. Estos pacientes que presentan el Wake Up Stroke no se les va a poder brindar un tratamiento rápido y eficaz, ya que el inicio de su sintomatología va a ser incierta. Por lo tanto, el pronóstico de estas personas suele ser malo. Aproximadamente entre un 14 y 25% de los accidentes cerebrovasculares isquémicos agudos suelen ocurrir al despertar. Debido a la inseguridad sobre si tratar o no al paciente, el uso de neuroimágenes ha permitido definir el tejido isquémico potencialmente recuperable durante una ventana de tiempo prolongada. Gracias a esto, algunos estudios han demostrado que tanto el uso de la trombólisis como la trombectomía mecánica pueden llegar a ser eficaces y seguros para los pacientes que presenten Wake Up Stroke, siempre y cuando estos sean cuidadosamente seleccionados. Entre los factores de riesgo de los pacientes que presentan Wake Up Stroke no van a ser tan diferentes como los de los accidentes cerebrovasculares que normalmente conocemos. Entre estos vamos a tener los trastornos respiratorios durante el sueño, como la apnea obstructiva del sueño, la hiperlipidemia, el sedentarismo, la diabetes, el foramen oval permeable, que es más común en los jóvenes. Hay un estudio que dice que el Wake Up Stroke tiene una relación estrecha con un nuevo diagnóstico de la fibrilación auricular, por lo que podría estar presente también una taquicardia ventricular, supraventricular paroxística nocturna. E incluso la hipertensión arterial y el sexo masculino y la raza afroamericana también influyen en que los pacientes sean más predisponentes a desarrollar un Wake Up Stroke. Ya. Las neuroimágenes y el tratamiento van a ir estrechamente relacionadas, ya que sin realizar las neuroimágenes no vamos a saber si el paciente puede recibir o no el tratamiento. Entonces, entre las neuroimágenes que necesitamos van a ser la resonancia magnética por difusión FLAIR, una angiografía por tomografía computarizada y por resonancia magnética, perfusión por tomografía computarizada y resonancia magnética. Estos de aquí nos van a brindar el tiempo de aparición de los síntomas y el tejido potencialmente recuperable. Entonces, empezando con la fisiopatología del accidente cerebrovascular isquémico, tenemos que esto se da debido a la oclusión en una arteria. Como no hay suficiente sangre hacia el tejido cerebral, esto no va a haber un gran aporte o un aporte necesario de oxígeno y de glucosa, lo cual va a provocar que el parénquima cerebral empiece a edematizarse y las células empiecen a retener sodio y agua. Este primer tóxico en una resonancia magnética por difusión, como vemos aquí, va a verse como una lesión hiperintensa. Mientras que en una resonancia magnética por FLAIR no vamos a ver nada, prácticamente va a ser negativo. Continuando con el proceso de edema, vamos a tener que se da el edema iónico. Aquí, debido a que se presenta un gradiente de sodio, va a provocar que haya extravasación de líquido desde los vasos sanguíneos hasta el espacio extracelular. Entonces, en una resonancia magnética por difusión se va a ver igualmente una lesión hiperintensa, mientras que una FLAIR puede verse como una pequeña lesión hiperintensa o puede salir negativa, es decir, que no se vea nada. Finalmente, en el edema vasogénico, aquí va a haber una ruptura completa de la barrera hematoencefálica, lo cual va a provocar que haya un paso de proteínas grandes y de agua hacia el espacio extracelular. En una resonancia magnética se puede observar una lesión hiperintensa,
Y en el FLAIR igualmente ya se va a ver la lesión hiperintensa. Es importante saber que durante este proceso, hasta llegar al edema vasogénico, ya han pasado aproximadamente entre 3 a 4.5 horas. Y por esa razón es que ya se logra ver en la resonancia magnética de FLAIR. También debemos saber que en la tomografía computerizada no vamos a poder observar ni el edema citotóxico ni el edema iónico. Sin embargo, el edema vasogénico ya se lo va a poder observar en la tomografía computarizada, lo que significa que el accidente cerebrovascular ya se encuentra en un estadio crónico. Ya. Ahora, en un paciente vamos a realizarle la resonancia magnética difusión y FLAIR. Si el paciente tiene una resonancia magnética por difusión positiva y una FLAIR negativa, esto se lo conoce como difusión FLAIR mismatch. Esto nos indica que el paciente está entre aproximadamente entre las 0 y las 3 o 4.5 horas desde que iniciaron su sintomatología y son aptos para recibir tratamiento trombolítico. Mientras que si el paciente tiene las dos imágenes positivas, es decir, que en ambas se ve la lesión, ya pasa de esa ventana en la que puede ser tratado con la trombólisis. Por otro lado, vamos a tener el uso de la resonancia magnética por difusión y perfusión. Aquí vamos a tener, bueno, como se da la oclusión del vaso sanguíneo, no va a llegar suficiente sangre a esta parte del cerebro. Entonces va a provocar una lesión de perfusión. La lesión de perfusión consta de dos zonas, la zona del core y la zona de penumbra. La zona del core es una zona isquémica más profunda que ya está dañada y es irreversible. Y la penumbra es el tejido que rodea esa zona core. Sin embargo, esto se lo conoce también como tejido potencialmente recuperable o tejido en riesgo de infarto. Con la difusión perfusión mismatch podemos reconocer cuál es la cantidad o cuál es la magnitud del tejido potencialmente recuperable si se hace un tratamiento adecuado. Entonces, ¿por qué se da esta parte de penumbra? Esto se da por la buena circulación colateral. Mientras mejor sea la circulación colateral, más tejido salvable va a haber, o sea, va a haber una mejor supervivencia del tejido cerebral y mejores resultados clínicos. También se puede realizar una angiografía por tomografía computarizada y eso nos va a indicar en dónde se encuentra la oclusión de los vasos de gran calibre. De igual manera, en la tomografía computarizada podemos evaluar la circulación colateral y ver si está bien. Ya. De acuerdo a las guías de tratamiento de la American Heart Association y la American Stroke Association, tenemos que en los pacientes que presentan wake-up stroke y que presenten una resonancia magnética por difusión positiva y un FLAIR negativo, son aptos para recibir el tratamiento trombolítico, es decir, con el activador plasminógeno tisular recombinante, que es el alteplasa intravenosa, ya que estos pacientes se encuentran entre las 0 y las 4.5 horas desde el inicio de su sintomatología. Por otro lado, tenemos a los pacientes que se encuentran entre las 6 y las 24 horas desde que tuvieron el accidente cerebrovascular isquémico. A estos pacientes se les va a realizar las imágenes como la angiografía por tomografía computarizada o resonancia magnética, la perfusión por tomografía computarizada o resonancia magnética y las imágenes de resonancia magnética por difusión. Para ver si es que son aptos o no de recibir la trombectomía mecánica. Sin embargo, en estas guías mencionan que a pesar de tener o encontrar una oclusión en el vaso de gran calibre mediante estas imágenes, estos pacientes necesitan cumplir con los criterios de ya sea o el estudio Diffuse-3 o el estudio DAWN. El estudio Diffuse-3, en el criterio de inclusión, dice que los pacientes deben estar entre las 6 y las 16 horas desde su inicio de su sintomatología. Y en las imágenes se debe encontrar la oclusión en los vasos de gran calibre y se debe identificar el core, el mismatch y la penumbra. Y en el estudio DAWN, los pacientes deben encontrarse entre 6 a 24 horas desde el inicio de su sintomatología. Aquí también usan la escala de NIH para ver la magnitud del accidente cerebrovascular y esto lo relacionan de acuerdo a la edad del paciente. Y los criterios de imágenes, pues es parecido, la oclusión en el vaso de gran calibre y el volumen del infarto. Finalmente, como
algo, resumir el tratamiento, los pacientes que presenten wake up stroke, siempre y cuando sean menos de 24 horas, si no pueden ser objetivo de trombectomía y tienen un mismatch, un diffusion flare mismatch, estos pacientes se los utiliza con alteplase intravenosa. Mientras que si presentan objetivo de trombectomía, hay que determinar el core y la penumbra, es decir, ver el tejido potencialmente recuperable. Por eso se realiza la perfusión por tomografía computarizada o resonancia magnética, y estos pacientes hay que tratarlos hasta las 16 horas. Y usando una resonancia magnética, una difusión por resonancia magnética y la escala de NIH, ellos pueden tener tratamiento hasta las 24 horas desde que tuvieron la sintomatología. Gracias. Muy bien. Entonces, tendríamos como criterios finales que si tú tienes un ictus cerebral cuya tomografía no te demuestra nada y en la resonancia tienes positiva difusión y flare negativa, estás en menos de 6 horas de evolución. Si tienes ya flare positivo, significa que ya estás más de 6 horas de evolución, con lo cual pues ya los criterios de trombolisis ya dejarían de aplicarse y solamente se podría aplicar trombectomía. Para trombectomía, incluso para trombolisis, también se creó la escala de Aspects, en la cual pues se puede visualizar tejido cerebral que corresponde al territorio de la cerebral media. Y el Aspects tiene para poder determinar qué tan extensa es la lesión, dependiendo si está ocupado una parte o todo el área vascular de la cerebral media, considerando un nivel tanto ganglionar como supraganglionar. Bien. Doctora, una Sí, pregunta. dígame. Sobre ASOEX mismo yo tenía una pregunta porque estaba leyendo el artículo también y como usted dice, tiene que ver con la cerebral media, pero me quedaba la duda si tiene que ver con la cerebral media, ASPECT solo se usa cuando existe lesión relacionada a este vaso o puedo usarla también cuando hay lesión relacionada a otros vasos. No, está creada para cerebral media exclusivamente. Déjame presentarte unas diapositivas, espérame. La Aspects fue creada solamente para visualizar cambios de densidad en tomografía. Coges el corte donde están los ganglios basales. Aquí tienes el ventrículo lateral, tienes el tálamo, tienes el núcleo caudado, tienes la cápsula interna y tienes los ganglios basales, el núcleo lenticular.
Entonces el ASPEX consta de 10 puntos. Cada punto corresponde a un segmento del territorio de la cerebral media. Tienes M1, la región frontal, M2, la región temporal anterior y M3, la región temporal posterior. Y más arriba, espérate, ¿dónde está? Y más arriba tienes M4, M5 y M6 encima de los ganglios basales. Si regresamos a la anterior, ahí ya tienes 3 aquí y 3 arriba, son 6. Tienes aquí el núcleo caudado, la cápsula interna, el núcleo lenticular y la ínsula. Y se hacen 10 áreas. Pero todas esas 10 áreas pertenecen a la cerebral media. Lo normal es que tú tengas un aspect de 10. Aquí es al revés. O sea, mientras más número tienes, estás mejor. Mientras menos números tienes, estás peor. Entonces, el aspect de 10 es lo normal. Significa que las 10 áreas de la cerebral media están libres de lesión. Por cada área que tú veas, ya sea borramiento de cisuras, ya sea hipodensidad, cualquier dato que te diga indirectamente que hay lesión, le vas reduciendo un punto. Si el aspect, el punto de corte que te indica si vas o no vas a trombectomía es 7. Unos dicen 6, otros dicen 7, cojamos los 7. Si tú tienes menos de 7 significa que tu estado clínico ya no es tan ligero, tan leve. Has perdido 3 áreas de la cerebral media. Porque las que más predominan son estas grandes de acá. Y si tú tienes pérdida de tejidos mayores, significa que la extensión de la lesión es mayor y por lo tanto la trombectomía tendría mejor resultado si la lesión es más pequeña. Si la lesión, si tienes un aspect de 8 o de 9, pues significa que todavía tienes más chance para hacer trombectomía. Inicialmente, o sea, cuando ustedes lean aspects, van a ver en el texto que pues se habla tanto también de trombolisis como de trombectomía. Porque los dos procedimientos se hacen en las primeras horas. El problema es que en la tomografía no se va a ver inicialmente el infarto cerebral. Entonces, hasta cierto punto no es de mucha utilidad el aspects para trombolisis. Pero sí podría ser de utilidad para trombectomía porque quizás en 6 horas y con una resonancia magnética yo puedo establecer mejor la extensión. Y recuerden que trombectomía se aplica más en oclusiones proximales más que en distales. Porque es más fácil para el endovascular llegar al punto de la oclusión que es proximal, el tronco de la cerebral media, que llegar con el catéter hasta una rama superficial cortical. Entonces la trombectomía es más exitosa cuando las oclusiones son proximales. En cambio, la trombolisis
es más exitosa cuando lo que se espera reperfundir es más cortical. ¿Ya? También, eso también tiene su sentido si tú lo analizas desde el punto de vista de la extensión. Si la oclusión es bien proximal, la extensión es más grande. Y si la extensión es más grande, el infarto cerebral, hay más chance de que se haga hemorrágico. ¿Ya? Actualmente cada vez hay más reportes del uso combinado de ambas técnicas. Intentar de que el paciente llegue en la ventana terapéutica para trombolisis, hacer la fibrinolisis, verificar si se pudo arterializar nuevamente, canalizar el vaso, y si no, aplicar la trombectomía como paso siguiente, o sea, para reforzar la posibilidad de recanalización. A ver, el caso número 1, ¿quién lo tiene? Yo, doctora, ya le empiezo a compartir las diapositivas. ¿Me pueden confirmar si se ven, por favor? Sí. Ya. Entonces, en nuestro caso clínico, se presenta un paciente de sexo masculino de 79 años de edad que se presenta a emergencias con episodios intermitentes de menor fuerza de agarre y también con entumecimiento de la mano izquierda. Además, refiere que estos episodios se presentan, son de aproximadamente 1 hora y se han presentado aproximadamente por 2 a 3 semanas. Además de esto, la esposa mencionó que se observó asimetría facial y alteración del habla en algunos de los episodios que presenta el paciente. Como antecedentes personales del paciente, tenemos hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, hiperlipidemia y también enfermedad arteriocoronaria. Además de esto, el paciente no presenta historia de fibrilación articular. Cuando el paciente llega a emergencia, es evaluado con la escala NIHSS, que estas siglas significan la escala de ictus del National Institute of Health, que esta va a puntuar de forma numérica la gravedad de un ictus. Sobre todo esto se va a hacer cuando son episodios de presentación aguda. Y en caso de cuando tenemos una puntuación menor a 4, estamos ante un caso leve. Si estamos con una puntuación menor a 16, es un caso moderado. Menor a 25 es un caso grave. Y si tenemos una puntuación superior a 25, ya es un caso muy grave. Y este paciente en la evaluación solamente arrojó una puntuación de 1. El paciente no recibió tratamiento tromboembólico debido a la demora para presentarse en la emergencia. En los exámenes de laboratorio presentó una LDL de 111 miligramos sobre decilitro y una hemoglobina glicosilada de 7.4, que podemos decir que está elevada. En cuanto al estudio de imágenes, al paciente se le realizó una tomografía computarizada, que es normal, cuyos resultados son normales, pero en la resonancia magnética ya podemos observar ciertas alteraciones. El paciente presentó ciertas áreas de difusión restringidas que son correspondientes a un ictus embólico. En la resonancia no se observó evidencia significativa de estenosis de arterias carotidias y una angiografía con tomografía computarizada estaba contraindicada debido a que el paciente tenía falla renal por presentar diabetes mellitus tipo 2. También se realizó una ecografía en la cual el paciente no mostró ninguna evidencia de que el ictus haya sido de origen cardíaco, que la embolia haya sido de origen cardíaco. Luego de esta evaluación, el paciente se lo dio de alta solamente con aspirina y atorvastatina. Además de esto, al paciente se
fue monitoreado durante 28 días por un posible, en caso de que presente un posible evento cardíaco, que el paciente no demostró ninguna evidencia de presentar en este periodo de tiempo. Luego de 4 semanas, el paciente fue readmitido, esta vez presentando ya más alteraciones un poco más serias. Presentó debilidad del brazo y la pierna izquierda, disminución de sensibilidad en el brazo izquierdo, disartria y caída facial izquierda. Nuevamente se lo evaluó con la escala de ictus y esta vez el valor que arrojó fue 3. Aquí tampoco el paciente, a pesar de haber sido educado previamente sobre los ictus, el paciente nuevamente no se presentó a emergencias en el tiempo adecuado y no pudo recibir otra vez tratamiento con activador tisular plasminógeno. En la radiografía, en la resonancia magnética, otra vez hay múltiples áreas de difusión restringida que también son indicativos a lesiones embólicas. En la angio-TC el paciente presentó una estenosis en el segmento M1, también conocido como segmento esfenoidal u horizontal de la arteria cerebral media derecha. Y el paciente durante la hospitalización recibió los fármacos que podemos observar en la pantalla, clopidogrel, aspirina y atorvastatina. Y también recibió fluidos intravenosos y vasopresores por 2 días. Luego de este periodo de tiempo, el paciente mostró un poco de mejoría y fue dado de alta, enviado a un centro de rehabilitación aguda con control sobre los factores de riesgo que presentaba el paciente. Luego de 4 semanas, el paciente fue nuevamente admitido en el hospital, esta vez presentando empeoramiento de los síntomas neurológicos, una debilidad pronunciada del lado derecho y la escala de NIHSS con una puntuación de 8. En la resonancia magnética nuevamente podemos observar áreas de difusión restringida que, como lo he venido mencionando, son compatibles con lesiones tromboembólicas. Durante el tiempo que el paciente fue hospitalizado, presentó fluctuación y empeoramiento de los síntomas neurológicos y presentando una presión arterial con un rango entre 160 sobre 80 miligramos de mercurio con 126 sobre 68 miligramos de mercurio. Los síntomas que presenta el paciente pueden ser atribuidos a una hipoperfusión cerebral o a una embolia cerebral. Sin embargo, en caso de la hipoperfusión cerebral, los pacientes presentan síncope y pérdida de temporal de conciencia y control motor. Y esto de aquí, a su vez, presenta como característica que es de inicio súbito, que el paciente se va a recuperar muy rápido y por lo general la recuperación va a ser completa. Que en caso de nuestro paciente, podemos decir que más bien fue un proceso crónico. Luego tenemos la embolia arterial, que esta de aquí las presentaciones pueden variar dependiendo del área que se encuentre, el área de circulación que se encuentre afectada. En caso de tener la circulación anterior afectada, como en este caso, los pacientes por lo general presentan afasia, hemiparesia contralateral y negligencia, que esta de aquí hace referencia a la incapacidad que presenta el paciente para poder actuar o responder a ciertos estímulos que se le pidan, siempre que estos comandos sean del lado contralateral de la lesión. Entonces, los médicos que tomaron este caso, tomando en cuenta la clínica y los hallazgos neuroradiológicos, llegaron a la conclusión de que se encontraban ante una enfermedad oclusiva intracraneal debido a un embolismo arterial. Bueno, para continuar con lo que es la discusión, o sea, al paciente se le sugirió lo que es una estenosis focal de alto grado de una de las grandes arterias, que en este caso fue la arteria carótida interna, en el segmento M1. Y
Y sus causas, como dijo mi compañera, fue la hipoperfusión cerebral o una embolia arterial, aunque había poca evidencia de que fuera una embolia cardíaca por el motivo de que el paciente se le investigó si había historia de fibrilación auricular, en el cual no hubo una historia, y se quedó con la hipótesis de que sea una embolia causada por arteria, de acuerdo a sus constelaciones de síntomas y hallazgos neurológicos. También se presentó que para las enfermedades oclusivas se recomienda lo que es el uso de imágenes, como es la TC, la RM, y también aparte lo que es un Doppler transcranial, el cual usa ondas de sonido para saber si se encuentra algún tipo de microembolias. La que sigue, por favor. La que sigue. Gracias. Ya. Al paciente se le presentó lo que es una variabilidad de la presión arterial. Esta variabilidad de la presión arterial en accidentes cerebrovasculares agudos es en sí una respuesta al compromiso isquémico y al entorno del área de penumbra, que es una audición isquémica funcional y tal que no produce infartos gracias a que el aumento de la presión arterial compensa por medio de arterias, por medio de una comunicación colateral, la falta de oxígeno y nutrientes a las neuronas de esa área. La que sigue. Al tratamiento, el paciente se lo manejó de acuerdo al caso, que incluyeron lo que son fluidos intravenosos y requerimientos vasopresores, lo cual evitará lo que es el deterioro neurológico. Al paciente, por accidente cerebrovascular de tipo reciente o transitorio, que son más o menos a los 30 días, y también atribuye lo que es una estenosis grave de 70-99, por una arteria intracraneal principal, se le adicionó, aparte de la aspirina de 81 miligramos, clopidogrel a 75, que es un antiplaquetario usado a la suma de la aspirina para el manejo potencial de alguna prevención de algún coágulo sanguíneo o reducir su riesgo. También, antes de usar todo el clopidogrel y aspirina, hay que disminuir lo que son los factores de riesgos, que como es el primero, la presión sistólica que se encontró elevada del paciente, intenta disminuirla por ser diabético a menos de 130 miligramos sobre mercurio, y como sus niveles de LDL estaban elevados a 111, intenta llevarlos a 70 miligramos, por ese motivo usa la atorvastatina. Aparte de eso, factores de riesgo secundarios, y como son la diabetes y más colesterol. Ya. Bueno, el paciente se usó un tratamiento de tipo agresivo, en el que, según la SAMPRI, se usa los antiplaquetarios más el sistema de Stein-Wispan, en el cual especificaba que no era muy recomendado el uso de Stein, ya que era muy probable que causara más hemorragias. En la que sigue. Ya. Entonces, el procedimiento que se le hizo a este paciente fue por el compromiso hemodinámico que tenía, se le hizo lo que es una angioplastía y colocación de stent en lo que es la arteria cerebral media derecha,
el cual fue exitoso, aunque no es recomendado por el hecho de que en las AMPLIS decía que el paciente podía tener una apertura de vida de unos 30 días por la complicación que nombra su número. Gracias. A ver. Señorita Barrio Nuevo. Sí, doctora. ¿Cómo hace usted el diagnóstico de embolia de arteria-arteria? ¿Cómo podría sospechar en este caso de que era una embolia de arteria-arteria? Podría ser porque el paciente presentaba estenosis. El paciente presentaba una estenosis. Ajá. ¿Y esa estenosis por qué se había producido? La estenosis pudo haber sido producida por la misma embolia. Además, el paciente ya tenía el paciente además no presentaba, este paciente no tenía antecedentes de fibrilación auricular. Entonces ¿Ya? ahí también por la misma ecografía que se realizó al paciente, ya descartamos una causa cardíaca. ¿Ya? Y con la angio-TC podemos confirmar un diagnóstico de la estenosis. Señor Ziegler, ¿y por qué razón, cuál es el valor ahí del Doppler transcranial? De lo que usted leyó. El valor... No. El valor del Doppler. No lo llegué a investigar. No lo llegaste a investigar y hablas de Doppler transcranial como que lo supieras y realmente no lo sabes. ¿Qué dice señorita Barrio Nuevo? ¿Usted sí sabe o no sabe? No, porque en realidad no se lo mencionó en el caso. No lo investigué. Pero Ziegler lo nombró como un dato importante para estenosis craneal. Lo nombré doctores porque en una parte dice para enfermedades tipo oclusivas que a nivel, que en la región asiática se lo usa cuando hay sospecha de una embolia, una microembolia. Por ese motivo lo nombré, pero de ahí no se lo ha realizado en el paciente. Cada vez que lean algo que no sepan, lo que hay que hacer es buscar. Es como cuando tú estás viendo o leyendo un libro en otro idioma. Si llegas a una palabra que no sabes, buscas el diccionario y aprendes la palabra nueva. Queda para tarea para la siguiente clase. Doctora, pero, o sea, el Doppler se va a encargar de la evaluación del flujo. Ujú. Y entonces aquí vamos a ver si el paciente presenta o no presenta alteraciones en el flujo venoso o arterial. El Doppler es para circulación arterial. Y lo que se ve es la velocidad del flujo. Uh-huh. ¿Qué pasa en las arterias estenóticas? ¿La velocidad está aumentada o disminuida? ¿Está aumentada? Está aumentada. La velocidad aumenta a medida que disminuye, aumenta la resistencia y aumenta la velocidad.
la resistencia aumenta mientras más estrecho es el vaso. Entonces, si aplicas el Doppler transcranial, colocas el transductor en una de las ventanas transtemporales o en la ventana oftálmica o en la ventana suboccipital y ves, así como hacen Doppler carotídeos, ves los flujos arteriales, si están aumentados o normales en la velocidad. Y de esa manera tienes un dato indirecto si es que hay estenosis intracraneal. Y si efectivamente hay embolias, haces la prueba con la burbuja, igual como se hace en el Doppler carotídeo, y ves si es que hay paso de burbujas también a la circulación carotídea o vertebral. Bien. Caso número 2. ¿Qué espera? Yo lo voy a proyectar. ¿Ven las diapositivas? Sí, muy bien. Ya. Ya. Entonces, buenas noches, doctora, compañeros. Mi compañero Miguel Reyes y yo vamos a presentar el caso número 2, que es un interesante caso de migraña, cefalea y stroke. Entonces, primero vamos a la presentación del caso. Tenemos que es una paciente femenina de 27 años que se presenta al departamento de emergencia por presentar cefalea pulsátil temporal izquierda, un entumecimiento facial y en los miembros superiores izquierdos y debilidad en los miembros superiores izquierdos. Ella refiere que la cefalea es intratable y que es fluctuante durante las 3 a 4 semanas anteriores. Y también refiere que los síntomas neurológicos focales duran 30 minutos y luego se resuelven completamente. Entre los antecedentes patológicos familiares ella no refiere nada, sin embargo, en los patológicos personales refiere tener migraña. Sin embargo, nunca tuvo sintomatología neurológica focal antes. Refiere no consumir tabaco, no estar embarazada y no el uso de anticonceptivos orales. Con respecto a los signos vitales, la única referencia que nos dan es la presión arterial, que tuvo 120/70 milímetros sobre mercurio. Ya, en el manejo en el departamento de emergencia, la paciente se realiza una resonancia magnética en donde no se encuentra ningún proceso intracraneal agudo, descartando una hemorragia intracerebral. En la resonancia magnética no se encuentra nada descartable y el tratamiento de ella es inyección de sumatriptán, mesilato de hidroergotamina durante el periodo de 12 horas que ella se encuentra hospitalizada. Luego de las 24 horas de la hospitalización, los síntomas se resuelven completamente. Sin embargo, el siguiente día, a pesar de no tener ninguna sintomatología neurológica focal, ella refiere que no puede ver hacia el lado izquierdo, y esto hace presente un déficit en el campo visual izquierdo. Se le realiza una resonancia magnética por FLAIR y una angiografía por resonancia magnética. Aquí tenemos la imagen que es un corte axial de una resonancia magnética por FLAIR en donde se pueden observar múltiples lesiones hiperintensas a nivel del tálamo y del lóbulo occipital del lado derecho. Corresponde una lesión compatible con una lesión isquémica en el territorio vascular de la arteria cerebral posterior derecha. Y en la angiografía por resonancia magnética, como podemos ver donde indica la flecha roja, se ve un estrechamiento de esta arteria cerebral posterior, que es compatible con vasculitis o alguna vasculopatía. Se realizan los estudios de diagnóstico, que vendrían a ser los exámenes de laboratorio, los marcadores de inflamación, las pruebas de hipercoagulabilidad y los análisis de líquidos cefalorraquídeos. Sin embargo, esto no muestra nada destacable. Con respecto a la presión arterial de la paciente, durante el tiempo que estuvo tanto en el departamento de emergencia como en la hospitalización, no presentó alteración, es decir, que no se elevó. A la paciente se le da el alta y se le hace un seguimiento. Cuando se le da el alta, no presenta cefalea, pero todavía persiste el déficit del campo visual izquierdo, el cual, durante el seguimiento, todavía está presente al año.
A los 3 meses se realiza una angiografía por resonancia magnética en donde no se encuentra nada destacable y tampoco presenta signos de vasculitis. Con respecto a los diagnósticos diferenciales están el infarto migrañoso, la vasculitis, la condición de hipercoagulabilidad, el PRES y complicaciones relacionadas a los fármacos para tratar la cefalea. La vasculitis y la condición de hipercoagulabilidad quedan descartadas ya que los laboratorios no presentaban resultados sugestivos ni de vasculitis ni de un trastorno de hipercoagulabilidad. Igualmente, la resonancia magnética, la angiografía por resonancia magnética realizada a los 3 meses no presentó nada destacable como para que sea vasculitis. Como la presión arterial de la paciente estuvo normal o estable durante el tiempo que permaneció hospitalizada, el PRES también fue descartado. Quedaron el infarto migrañoso y la complicación relacionada a fármacos para tratar la cefalea. Con respecto al infarto migrañoso, hay mecanismos asociados como son el vasoespasmo, lesiones endoteliales, agregación plaquetaria, variaciones genéticas y factores de riesgo vascular tradicionales. Y con respecto a las complicaciones por fármacos, el uso de los fármacos vasoconstrictores para tratar la migraña, como en este caso se usaron los triptanos, el combinar fármacos vasoconstrictores puede también ser el diagnóstico de esta paciente. Muchas gracias, Angie. Bueno, entonces teníamos que uno de los principales diagnósticos era el infarto migrañoso y la combinación de esos dos fármacos. En cuanto a migraña, creo que es necesario que entendamos un poco sobre esta patología, que es más probable que esta paciente haya llegado por este cuadro en un principio. Y es que la migraña es una enfermedad neurológica que es bastante frecuente, se presenta en 12% de los casos. Es más común en el género femenino después de la adolescencia, pero también puede darse, si se da antes de la adolescencia, afecta en igual frecuencia tanto a hombres como a mujeres. Tiene un componente también familiar, pero lo más importante es que la migraña siempre va a ser un factor de riesgo de stroke, y más aún si se trata de una migraña de tipo basilar. Siguiente, por favor. Y es que para entender el sistema, la fisiopatología de la migraña, no está, a ciencia cierta, no está claro hoy en día. Existen varias teorías que intentan explicarlo, y una de las más aceptadas es la que les voy a presentar, la teoría neurovascular. Esta consta de 3 fases. Una fase de liberación de neurotransmisores, una fase de vasoconstricción y una fase de vasodilatación. Todo va a empezar por un agente externo, un desencadenante. Sea este un tipo de comida, entiéndase quesos, maní, chocolate, alcohol, si estuvo expuesto mucho al sol o si tuvo una siesta muy larga. Bueno, la cosa es que el paciente va a conocer este desencadenante y lo conoce muy bien. Él sabe qué le causa su dolor de cabeza. Entonces, este desencadenante externo va a provocar una liberación de neurotransmisores por parte de algunos núcleos. Por ejemplo, el núcleo dorsal del RAFE va a liberar serotonina y el locus coeruleus también con su liberación de noradrenalina. Y cuando estos ingresan al torrente sanguíneo, nos va a proporcionar una clínica de lo que nosotros conocemos como pródromo, que son estas manifestaciones clínicas que pueden ser neurológicas o psicológicas, pero son bastante inespecíficas. Entiéndase una paresia o un adormecimiento, una inquietud generalizada, pero inespecífica. Estos neurotransmisores que se liberaron, la serotonina y la noradrenalina, son vasoconstrictores. Entonces van a producir su acción sobre los vasos cerebrales. Y esta vasoconstricción va a ocasionar una disminución del flujo sanguíneo, lo que va a llevar a una isquemia. Pero pongamos la palabra isquemia entre comillas, porque no va a ser como tal. No, ni siquiera va a llegar al nivel de un TIA. Es algo bastante leve. Pero aún así, esta isquemia manda una alarma, lo llamamos onda de despolarización neuronal, que va a activar algunos centros para la liberación de ciertos neuropéptidos. Ahora, esta isquemia también es la responsable del aura que sienten los pacientes con migraña. Estas auras que principalmente afectan a la visión, a nivel occipital, a nivel sensitivo parietal. Como dato, una de las principales auras en pacientes migrañosos es el escotoma central. Volviendo a la
a lo que produjo la liberación de de los neuropéptidos. Se liberaron los neuropéptidos por acción de la onda de despolarización. Y estos neuropéptidos van a provocar vasodilatación. Generalmente son vasodilatadores y proinflamatorios. ¿Como cuáles sustancias? Principalmente la sustancia P. También hay otros como las citoquinas, la neuroquina A, el péptido C, entre otros. Estos van a producir, como dije, vasodilatación e inflamación, que son los responsables del dolor. Van a ser transmitidos por el nervio trigeminal. Este de aquí es el que lleva la sensación de dolor hacia la corteza y la manifiesta como tal. Pero mientras lo está transmitiendo el estímulo doloroso, también él está activando para que se liberen más neuropéptidos vasodilatadores. Y es que aquí entramos en un ciclo donde casi no se va a acabar los vasodilatadores y van a estar en constante vasodilatación las arterias cerebrales, que es lo que causa el dolor. Y es por esto que estas migrañas suelen ser bastante extensas y progresivas y puede durar más de un día. Siguiente, por favor. Y teniendo en cuenta ese mecanismo, vamos a ver cómo actúan o dónde actúan los fármacos que se le administraron a la paciente. Se le administró esto, sumatriptán. Pertenece al grupo de los triptanos y es un agonista de los receptores serotoninérgicos, específicamente 5-HT1B y 5-TH1B. A nivel de el receptor 5-TH1B es netamente un vasoconstrictor directo y 5-TH1D actúa como un antidesinflamatorio. Entonces va a actuar directamente sobre los vasos cerebrales activando el receptor 5-HT1B y provoca vasoconstricción directa. Ahí tenemos cubierta una parte. Por otro lado, se activa el 5-TH1D e inhibe la liberación de neuropéptidos. Estos que eran causados por la isquemia, que eran liberados por la isquemia, ya no van a liberarse y van también a inhibir a la vez la inflamación neurogénica, pues ya no está la presencia de estos. ¿Qué más? También va a inhibir al nervio trigémino. El nervio ya no va a ser capaz de transmitir esta sensación dolorosa hacia la corteza. Entonces tenemos por 3 lados que va a atacar para calmar el dolor y desaparecerlo. Siguiente. Entre las indicaciones del sumatriptán tenemos migrañas con o sin aura, falea en racimos. Entre las contraindicaciones tenemos la insuficiencia hepática y renal, y que no se debe administrar junto con inhibidores de la MAO o del citocromo P450-3A4. Efectos adversos, principalmente problemas cardíacos. Es un vasoconstrictor potente, bastante potente, que puede causar vasoespasmo a nivel de las coronarias. Sintomatología clásica, mareo, somnolencia, hipertensión, náuseas y vómito. También hay que tener cuidado con el síndrome serotoninérgico, pues después de todos son agonistas de los receptores de serotonina. Siguiente. Este es el otro fármaco que se administró, el mesilato de dihidroergotamina. Es un derivado de la ergotamina. Vino al mercado a reemplazar a la ergotamina, pues se habían visto demasiados casos de ergotismo. Es una gangrena a nivel de los miembros inferiores por la vasoconstricción. Es que es potente esto. Y al ser un agonista parcial de la 5-HT1, también va a actuar en el mismo receptor que el sumatriptán. El motivo por el cual se daba el sistema por el cual se mediaba el ergotismo era por un agonismo de los adrenérgicos alfa-1, el sistema adrenérgico alfa-1, por lo cual el mesilato de dihidroergotamina es antagonista alfa-1. Otra cosa es que hay que tener cuidado con el efecto de rebote, ya que antes de quitar el dolor de cabeza, podría incrementarlo. Siguiente. Entonces, ¿cuál fue el problema aquí? El problema es que se administraron los dos juntos sin un periodo de tiempo y los mandaron a actuar a los dos al mismo tiempo. No se respetó el que debe mantenerse en 24 horas. Y aquí les traje un screenshot del Vademecum donde presentan al mesilato de dihidroergotamina y vemos cómo textualmente dice que su interacción farmacológica junto con el sumatriptán, el almotriptán, el rizatriptán, es decir, todos los triptanes, van a incrementarme un riesgo en el vasoespasmo, van a producir vasoespasmo. El riesgo es bastante alto y es lo que probablemente pasó en esta paciente. Se le administraron los dos fármacos, produjeron un vasoespasmo que fue el responsable
de un ictus isquémico en región occipital derecha, en el territorio vascular de la arteria cerebral posterior. Muchas gracias. Bien, ¿y tú crees que el infarto cerebral que desarrolló esta paciente es secundario a la combinación o podía haber algún otro factor externo que no sea el farmacológico? ¿Qué opinas? El farmacológico es bastante probable, Ujú. pero me jugaría en contra de pronto sería el tiempo de acción. Fue de un día a otro que la paciente hizo el ictus isquémico. Habitualmente una migraña no debe darte porque no es una complicación frecuente, no es que no puede existir. De hecho, en las migrañas con aura, las mujeres que toman anticonceptivos tienen alto chance de hacer infartos migrañosos. ¿Ella tenía algún otro antecedente para desarrollar un stroke? No refiere. No, según lo que presentó en el caso, no. Decían no haber tomado anticonceptivos orales. Ok, ok. La otra cosa es descartar también vasculitis. ¿Y cómo lo habrías descartado? Aparte del historial, se le realizó, asumo que se le realizó los marcadores inflamatorios y también aparte mandarle los anticuerpos de acuerdo a qué tipo de vasculitis pueda ser posible que tenga. ¿Ya? También puede haber endoteliopatía y hay que pedir en ciertas vasculitis anticuerpos contra contra el endotelio. En todo caso, bien presentado. ¿Ok? Voy a compartir pantalla. Vamos a empezar a hablar sobre hemorragia intracerebral, o sea, la otra parte del stroke. Habíamos hablado de stroke isquémico y habíamos dicho cuando hablábamos de las generalidades de la enfermedad cerebrovascular que habían más mecanismos fisiopatológicos para desarrollar una isquemia que para desarrollar una hemorragia. Porque en la hemorragia simplemente hay ruptura del vaso. Y la ruptura del vaso puede ser dentro del parénquima y te da una hemorragia intraparenquimatosa o fuera del parénquima te da una hemorragia en el espacio subaracnoide, una hemorragia subaracnoidea. Esto hace que tengamos dividido la parte hemorrágica en estos dos capítulos, la hemorragia intraparenquimatosa, que es la que vamos a tratar primero, y después hablaremos de hemorragia subaracnoidea. La hemorragia intraparenquimatosa o intracerebral tiene menor prevalencia que el isquémico, más o menos en un 80-20%, 80 de isquémico, 20% de hemorrágico. Algunas series hablan de 70 y 30, pero más o menos esa es la proporción. Producen los mismos síntomas que un stroke isquémico. Afasia, hemiplegia, convulsiones, hipertensión endocranial, síndromes de herniación. Con la diferencia que la hemorragia intracerebral, por la presencia de esta lesión que ocupa espacio, porque en la isquemia hay muerte de tejido y en la hemorragia hay un coágulo que se abre un espacio
entre el parénquima cerebral para localizarse. Entonces, tomando en cuenta ese mecanismo, del tamaño de la hemorragia y de la localización de la hemorragia. Todas las lesiones que afectan el lóbulo temporal y el lóbulo frontal, cuando son ocupativas, y hablamos de hemorragia intraparenquimatosa como una lesión ocupativa, tienden a ser más hipertensión endocraniana y más riesgo de herniación. Una hemorragia en el tallo encefálico es catastrófica, porque una hemorragia en el puente, una hemorragia en el mesencéfalo, pues pone al paciente en coma y cuadripléjico. Y por supuesto la mortalidad ahí es mucho mayor. Las hemorragias intracerebrales ocurren la mayoría de las veces secundarias a hipertensión arterial. Hipertensiva. La enfermedad hipertensiva, ¿sí? Disculpe que le interrumpa, lo que pasa es que se le cortó. Y antes también un ratito. Se le está cortando, no sé por qué. No sé, déjame ver, conexión. Bueno, espero que no haya más problemas. Bueno, lo que yo les decía, vuelvo a repetir, que la enfermedad hemorrágica intraencefálica o intraparenquimatosa, la mayoría de las veces es secundaria a hipertensión arterial. Pero eso no significa la hipertensión arterial de ese momento, porque ustedes ya saben que todos los strokes, sean estos isquémicos o hemorrágicos, cursan con descontrol de la presión arterial por un mecanismo propio de compensación para mantener la presión de perfusión cerebral. Cuando me refiero a una hemorragia por hipertensión arterial, me refiero a la enfermedad hipertensiva. La hipertensión crónica provoca daño de los vasos sanguíneos, lipohialinosis, provoca estos microaneurismas de Charcot-Bouchard que se rompen fácilmente en el territorio de las arterias perforantes. Por eso las hemorragias hipertensivas tienen una localización mayor en los ganglios de la base. Aparte de la hipertensión arterial, que le corresponde el 50% de todas las enfermedades hipertensivas, de todas las hemorragias intraparenquimatosas, está otro grupo de patologías de las cuales el 25% corresponden a angiopatía cerebral amiloide. La angiopatía cerebral amiloide es una patología vascular, es una vasculopatía donde se deposita sustancia amiloide en los vasos sanguíneos y los vuelve frágiles, los lesiona y se rompen fácilmente. Esta angiopatía cerebral se ve con mucha frecuencia en la gente adulta mayor con deterioro cognitivo. Ustedes deben haber escuchado, cuando se habla de Alzheimer, se habla de las placas de amiloide. Y la sustancia amiloide cerebral existe normalmente en los viejos. Lo que pasa es que en el Alzheimer existe un depósito anormal de sustancia amiloide, formando placas. Entonces, la angiopatía cerebral amiloide se puede ver
en pacientes con deterioro cognitivo. Y provoca un tipo de hemorragia intracerebral del que ya vamos a hablar. También existen otros tipos de hemorragias intracerebrales causadas por rupturas de malformaciones vasculares, por tumores cerebrales, por enfermedades hematológicas, por tratamientos anticoagulantes, tratamientos trombolíticos, por fármacos y drogas, alcohol, vasculitis. Es importante saber que dentro de las vasculitis puedes tener vasculitis propias del sistema nervioso o vasculitis multisistémicas que están en relación con otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, la poliarteritis nodosa. También podría haber una transformación o un sangrado de un tumor cerebral. El tumor cerebral, el curso natural de un tumor cerebral es que comienza pequeñito y va creciendo, va creciendo, va creciendo. Al principio puede que no dé síntomas. Dependiendo de la localización, te puede dar dolor de cabeza o te puede dar convulsiones. Pero a veces los tumores cerebrales debutan sangrando. Y entonces el cuadro clínico es de un stroke hemorrágico. Y resulta que ese paciente no es hipertenso, no es diabético, no tiene factores de riesgo para hacer hemorragia intracerebral y hace una hemorragia intracerebral. Entonces, estos tumores cerebrales pueden ser de dos tipos. El tumor cerebral primario o los tumores cerebrales metastásicos. En el primario, el que más sangra es el glioma cerebral, y de esto el glioblastoma multiforme. Y de los secundarios puede ocurrir sangrado en las metástasis de carcinoma de pulmón, de células renales, de tiroides, el melanoma y el coriocarcinoma. ¿Ya? Pueda que el paciente tenga conocimiento de su cáncer y haga un stroke hemorrágico y habría que descartar que no es una metástasis que ha sangrado. O pueda que el paciente no conozca que tiene una neoplasia de base, debute con una hemorragia intracerebral y en la investigación de por qué la hemorragia intracerebral se encuentre un tumor que ha sangrado. El otro dato importante que me gusta hacer énfasis es en los fármacos y en las drogas. La cocaína es una de las drogas que provoca enfermedad cerebrovascular hemorrágica y puede ser mortal. Y que no necesariamente está en relación con el uso crónico. Un paciente puede aspirar cocaína una sola vez y justamente esa vez hacer una descarga simpático-mimética, una alteración vascular y hacer una ruptura de vasos sanguíneos y tener una hemorragia cerebral que puede ser catastrófica. Lo mismo puede suceder con las anfetaminas, lo mismo puede suceder con el alcohol, con la ingesta aguda y exagerada de alcohol. Lo mismo puede suceder con la fenilpropanolamina, que es un fármaco que muchos antigripales, ya se usa menos, pero que estuvo mucho tiempo ligado a antigripales, porque provocaba vasoconstricción para bajar un poco la congestión nasal, pero tenían este efecto. Lo otro que también provoca sangrado son estas famosas drogas o fármacos naturales que la gente suele tomar por moda o porque le dicen de que funciona. Y entre esos está el ginkgo biloba y el ginseng, que mucha gente toma libremente, dizque para la memoria, no sirven para nada, pero sí interfieren con la vía de la coagulación, con la vitamina K. Y si ese viejito que toma para la memoria el ginseng o el ginkgo biloba tiene una angiopatía amiloide, pues va a sangrar. También podría haber sangrado por anticoagulantes, por antiagregantes plaquetarios, especialmente aquellos pacientes que toman doble antiagregación plaquetaria.
y los agentes trombolíticos, ya hablamos del activador del plasminógeno tisular. Es importante diferenciar, tanto en la clínica como en las imágenes, entre un infarto hemorrágico y una hemorragia intracerebral. El infarto hemorrágico, ustedes ya saben que nace a partir de este infarto, este parénquima que está friable, que está con la barrera hematoencefálica rota y que frente a una descarga adrenérgica o un aumento de la presión arterial o un agente fibrinolítico se produce sangrado dentro del infarto. Ese sangrado generalmente es moteado y no provoca realmente un edema ni hipertensión endocranial. En cambio, las hemorragias intracerebrales provocan la mayoría de ellas edema, efecto de masa e hipertensión endocranial. Y la característica de la imagen es una hiperdensidad homogénea, no es moteada como ocurre en el infarto hemorrágico. A nivel de la resonancia, ambos pueden ser similares en cuanto a que son hipointensos inicialmente e hiperintensos a medida que pasan los días. Sin embargo, la intensidad es homogénea en la hemorragia intracerebral y es moteada o en parches en el infarto hemorrágico. Y cuando se hace angiografía o angioresonancia, la hemorragia intracerebral va a encontrar una zona avascular, porque está rota el vaso sanguíneo, entonces se ve solamente el espacio del coágulo, y en el otro va a haber la oclusión del vaso sanguíneo. Entonces tendríamos dos grandes grupos de hemorragias intracerebrales, unas que son hipertensivas y otras que son no hipertensivas. Dentro de las no hipertensivas están todas las que acabamos de nombrar previamente. En la hipertensiva, ya saben, daño crónico de los vasos sanguíneos, microaneurisma de Charcot-Bouchard y por lo tanto sangrado. La hemorragia hipertensiva tiene la característica de localizarse en 4 sitios preferenciales: ganglios basales, en el putamen, tálamo, cerebelo y puente. Entonces, si yo veo hemorragia intraparenquimatosa en cualquiera de estos 4 lugares, mi primera opción de etiología va a ser la hipertensión arterial crónica. Pero si yo veo hemorragia intraparenquimatosa fuera de estos lugares, mi primera opción no va a ser enfermedad hipertensiva. Tengo que buscar las otras causas de no hipertensivas. Eso no significa que un hipertenso crónico no pueda sangrar en el lóbulo frontal. No significa, pero no es lo habitual. Estamos hablando en orden de frecuencia. La angiopatía amiloide tiene la característica de localizarse en los lóbulos. Entonces produce hemorragias lobares. Y las hemorragias se producen principalmente en adultos mayores, como les decía, con deterioro cognitivo, y no necesariamente está relacionado con hipertensión arterial. Generalmente los pacientes no son hipertensos. Puede que sea o puede que no sea, pero el hecho de que no sea hipertenso es mucho más característico en una angiopatía amiloide. La angiopatía amiloide tiene la característica de presentarse lobarmente y de manera múltiple y simultánea. Este es un mismo paciente que tiene hemorragias temporales de un lado, del otro lado, hemorragia frontal de un lado y del otro lado, y más arriba la parte temporoparietal. Y asimismo pueden ser recurrentes. Cada cierto tiempo tiene hemorragias intracerebrales, porque es una vasculopatía difusa de toda la circulación cerebral. Estos pacientes con angiopatía amiloide suelen tener en resonancia magnética en fase de ecogradiente microsangrados. Estas pequeñas hipointensidades que
implican el sangrado crónico, los depósitos de hemosiderina, que no siempre son sintomáticos. Estos microsangrados generalmente son asintomáticos. Se ven generalmente en pacientes con deterioro cognitivo. Bien, me voy a quedar ahí. Mañana continúo con las diátesis hemorrágicas y los anticoagulantes. Mañana escuchamos a Claudia con las herniaciones y le vamos a dar una tarea. ¿Quién es Luis Coronel? Aquí, doctora. A ver. ¿Cuál eres? Ahí te veo. Luis Coronel. Coronel Paredes. Luis Coronel, en la plataforma hay un caso clínico que está subido. Que dice 2010, que es del New England Journal of Medicine del 2010. Entonces, lee ese caso, lo preparas, lo comentamos mañana, comentamos las herniaciones y yo termino hemorragia intraparenquimatosa. Que descansen. Listo, doctora, gracias. Adiós. Gracias, doctora. Gracias, doctora.